Cuando pensamos en sirenas, generalmente nos viene a la mente imágenes como esta. Y no es de extrañar, ya que en el imaginario colectivo esta es la idea que tenemos sobre las sirenas. Pero, ¿y si te digo que no siempre ha sido este su aspecto? En general, las sirenas siempre han sido seres que nos han llevado a hacernos preguntas lo suficientemente complejas como para responderlas. ¿De dónde viene la palabra sirena? ¿Si son reales o son un mito? ¿Cuál es su aspecto físico? ¿Y qué significado tiene? Esto sucede porque la idea que tenemos de sirena ha evolucionado y no lo ha hecho de forma lineal. Empecemos por aclarar de dónde proviene el término sirena y cuál es su significado. Primeramente, el vocablo sir significa canto y el vocablo siren en semítico significa mujer que encanta con su canto. De hecho, la primera vez que se hace mención sobre las sirenas es en la Odisea. Ulises está de regreso a Ítaca, ese momento mítico en el que va a regresar a casa. Pero se topa con las sirenas. La maga Circe le aconseja que a sus compañeros le dé cera para que se tapen los oídos y en su caso que lo aten al mástil para escuchar a las sirenas y saber si realmente cantaban tanto con sus cantos. Una historia bastante interesante teniendo en cuenta que no se aleja para nada de la idea que tenemos sobre las sirenas. Pero algo aún más curioso es que en ningún momento te he dicho cuál era su forma física. Y esto es precisamente lo que pasa en la Odisea. En ningún momento se describe la forma física de las sirenas. Apenas se dice que vivían en una isla cerca de un prado y que hacían a los hombres naufragar. Y aunque la Odisea no menciona específicamente cuál era el aspecto físico de las sirenas, sí que existen hallazgos arqueológicos y ciertas muestras materiales nos dan indicios de cómo eran las sirenas. Las sirenas en general eran representadas en la antigüedad clásica como cabeza de mujer y cuerpo de aves, no mitad mujer y mitad pez, lo que nos remite a un ser mitológico de la mitología egipcia, el Ba, una definición dentro de la mitología egipcia que formaba parte de esos rituales de enterramiento de los egipcios. Aunque en la Odisea no se mencionan relacionadas con los difuntos, sí que en próximas representaciones y relatos se van a encaminar las sirenas a este tipo de representaciones, en rituales religiosos, en tumbas relacionadas con los muertos y con la religión en sí misma y la vida después de la muerte. Por lo que no es tan difícil creer que los griegos tomaran de los egipcios no solamente su forma física, o sea, la forma física del Ba, sino que tomaran también su manera de comportarse dentro de la mitología. Pero entonces, ¿por qué las sirenas estaban relacionadas con los difuntos? En algunas ocasiones las sirenas estaban relacionadas con el mito de Perséfone, o sea, este momento en que Hades rapta a Perséfone, término que no me gusta utilizar porque me parece que no se está hablando de un rapto, se está hablando de una... Pero bueno, esto nos da para otro video. En realidad, la relación que existía entre Perséfone y las sirenas difiere mucho en las fuentes. Unos dicen que fue Afrodita la que la convirtió porque ellas lo pidieron. Otras fuentes dicen que Deméter, por no encontrar a su hija Perséfone, o sea, Core, antes de ser Perséfone era Core, por no encontrar a su hija, las convirtió en sirenas. Y entre otros mitos que las relacionan también con Aquelo, el dios de los ríos, y con una de las tantas musas. Pero en términos generales, las sirenas estaban relacionadas con los difuntos y el mito de Perséfone. Pero bueno, ¿qué tiene que ver Perséfone con los difuntos? Primeramente, que pasa a convertirse, luego de que Hades la raptara, en la reina del inframundo, o sea, la diosa del inframundo. Entonces hay una relación con los difuntos. Pero ahora bien, ¿de dónde viene la idea de que las sirenas eran mitad pez y mitad mujer? ¿Qué pasa aquí que se empiezan a relacionar con cola de pez? Empezamos porque en la antigüedad clásica ya existían este tipo de seres mitológicos que eran mitad mujer y mitad pez, pero no eran las sirenas, eran las tritonisas. Y en un caso un poco más específico es Sila, un monstruo que curiosamente también aparece en el mito de la Odisea que se relaciona a Ulises con la sirena, pero ni siquiera era una mujer con cola de pez. Vamos a ver por qué llega a ser una mujer con cola de pez. En realidad, como se describe en la Odisea, era una mujer con un cuello muy largo que terminaba en cabeza de perro. Prácticamente su cuerpo era como una especie de serpiente que terminaba en cabeza de perro. Pero las representaciones que se hacen en vasijas y en esculturas y elementos decorativos de la época eran algo muy similar a las sirenas. Curiosamente también el tema de las tritonisas estaba más relacionado con mitad hombre pez, o sea, los tritones. Y de hecho no se trataban de seres menores, en realidad incluso se trataban hasta de un dios, Tritón, hijo de Poseidón. Sin embargo, la idea de las sirenas mitad
pez y mitad mujer, sí que existían dentro de la antigüedad clásica, sobre todo en el periodo tardío. En el paleocristiano ya existían representaciones de lo que hoy entendemos como sirena, ya no con cuerpo de ave y cabeza de mujer, pero la consolidación, hasta ahora los registros que se tienen de la mayor influencia de esta representación es en la Edad Media. Se cree que el motivo por el que se comenzó a representar a las sirenas, mitad pez y mitad mujer, es precisamente por la dificultad de distinguir a las arpías de las sirenas, ya que las dos eran representadas igualmente en la mitología griega, y el otro motivo por lo que se representan de esta manera es porque comienza a haber un detrimento en la representación de los tritones y las nereidas. Se cree que la primera mención que se hace sobre las sirenas, mitad pez, mitad forma humana, se deben al libro de los monstruos de diversos tipos del siglo VIII de nuestra era, un texto anónimo. Pero bueno, ya sabemos que las sirenas en la etapa clásica eran consideradas un grupo de mujeres que se dedicaban a atraer a los marineros y hacerlos naufragar. Bueno, en la Edad Media, la idea de las sirenas era representada como un elemento ejemplarizante y moralizante de lo que podía sucederle a la mujer si se desviaba del camino de la religión. La idea de la mujer sumisa y obediente. De hecho, existen registros tempranos que cuentan que la sirena era asociada con la prostitución y más específicamente en Italia con las prostitutas sicilianas. De hecho, las sirenas estaban relacionadas con la humedad y no precisamente porque estuviesen en el mar. Sí, la humedad. Lo que además denota un carácter bastante sexista, una representación exagerada de lo que se entendía por la mujer. De hecho, he de decir que el propio Giovanni Boccaccio, en su libro Genealogía de los dioses paganos, las relaciona también con las prostitutas. Y ahora veamos una curiosidad interesante. A partir de la Edad Media se empieza a considerar la idea de la sirena con el infierno, básicamente porque las sirenas en época precristiana, o sea, en religiones paganas, se les consideraba parte del inframundo, o sea, como estaban relacionadas con Perséfone y con Hades, estaban relacionadas con el inframundo. Ahora, he de aclarar una cosa, aunque para los griegos y los romanos el inframundo no era considerado como algo negativo ni moralizante, recordemos que el infierno para los cristianos, o sea, para la Edad Media, sí era considerado como algo negativo, que en términos generales para los griegos y los romanos, la idea del inframundo era considerada un ciclo más de la vida y no un aspecto negativo de la vida en sí mismo. Pero ahora vamos a hablar de lo más importante acerca de las sirenas. ¿Por qué las sirenas están asociadas con la supresión de la voz femenina? En términos generales, las sirenas eran mujeres malditas que utilizaban su voz para descarriar a los hombres, o sea, para llevarlos por un mal camino o hacerlos incluso hasta perder su vida, a los que iban a buscar. En esencia, su voz corrompía a los hombres fieles y virtuosos. Primero, en la mitología clásica, que nos decía que las sirenas eran un grupo de mujeres que vivían en una isla que hacían a los marineros naufragar. O sea, ya aquí comienza a haber un interés por esa voz maldita de las mujeres. Luego, en la medioevo, la voz de la mujer empieza a quererse silenciar. ¿Por qué? Porque estaba relacionada con esa mujer del pecado, esa mujer que se corrompía. En palabras del arzobispo Isidoro de Sevilla, las sirenas eran comparadas con las prostitutas sicilianas, a que tentaban en los viajes y te hundían en el placer de la. Lo que nos lleva a la conclusión de que aunque ese grupo de hermanas de la antigüedad clásica provocaban el mal a los hombres que las escuchaban, eran simplemente un grupo de hermanas. Sin embargo, en la Edad Media ya comienzan a ser un grupo de una clase trabajadora, o sea, las prostitutas. Y más tarde a ser, en términos generales, la mujer, o sea, la esencia propia de la mujer, según el cristianismo, era caer en estas tentaciones, que nos lleva al origen del mundo hasta Eva e incluso hasta la propia Lilith, o sea, en el estereotipo sexista de la femme fatal. Pero antes de hablar de la femme fatal, quiero hablarte de Thomas Wilson, escritor del siglo XVII que dijo algunas perlitas sobre las mujeres. ¿Cómo mejora una mujer? En primer lugar, silencio. En segundo lugar, silencio. En tercer lugar, silencio. En cuarto lugar, silencio. Y si un hombre me preguntase, le diría esto mismo hasta el final de mis días. Aún lo gritaría. Silencio, silencio
y silencio, sin el cual la mujer no poseería ningún buen don. Pero ahora volvamos a la representación sexista de la femme fatale, que nace en el siglo XIX en Inglaterra, la idea de volver a las representaciones de mujeres que de alguna manera habían hecho desviación de la moral cristiana. Pero, ¿cuál era el interés de volver a este pensamiento? ¿Por qué en el siglo XIX se quería hablar de nuevo de las mujeres pecadoras y de la moral cristiana? En el siglo XIX, en el momento en que los prerrafaelistas comienzan su estilo pictórico, se da el movimiento femenino por el sufragio. Por lo que esta idea de los prerrafaelitas de hablar de mujeres como Eva, como Jezabel y todas estas mujeres que de alguna manera pecaron dentro de la moral cristiana, una reacción a las nuevas ideas o al nuevo pensamiento, nuevas corrientes filosóficas y a los nuevos movimientos sociales que se estaban dando en pos de la mujer. Fue tal el descaro de los prerrafaelistas que llegaron a representar hombres pescando sirenas, o sea, a marineros pescando sirenas, lo que en muchas ocasiones cuando se hace un análisis de estas obras de arte, lo que se entiende es que está hablando del rapto, de la violación y del estupro. Vamos, que básicamente ni siquiera como sujetos pasivos nos librábamos de la mirada sexista, misógina y machista de la sociedad de la época. Por lo que ahora quiero remitirme a La Sirenita de Hans Christian Andersen. ¿Y por qué? Porque quizás muchos no saben que La Sirenita es una representación, un llamado a esa moral cristiana. ¿Y por qué? La historia de La Sirenita en lo que se enfoca es en joven que lo que desea es lograr que su alma llegue al reino de Dios. Y te voy a explicar por qué. Primeramente, para lograrlo, su trato es con la bruja del mar y es darle su voz a cambio de piernas para seducir a un príncipe. Otro tópico machista de la mujer que hace todo por alcanzar el amor de un hombre. Sin embargo, al final La Sirenita no consigue al príncipe porque este se casa con otra y ella se convierte finalmente en espuma. Pero antes de convertirse en espuma suceden un par de cosas. Primeramente, la bruja del mar es localizada por las hermanas de La Sirenita. Le piden que ayude a su hermana. Y bueno, la bruja del mar le da un cuchillo para que mate al príncipe y ella decide que no lo va a matar. Entonces, ¿cuál es la recompensa por hacer todo este bien? Si se porta bien, durante 300 años en el purgatorio alcanzará la elevación de su alma. Vamos, que básicamente las mujeres tenemos que hacer demasiado para ser consideradas buenas. Nada de lo que hagamos va a resultar a menos que esperemos 300 años para que lleguemos al reino de Dios. Pero bueno, a nivel interpretativo, ¿qué podemos sacar sobre el mito de la sirena? Primeramente, que siempre para lograr cumplir con los cánones patriarcales de la sociedad, vamos a tener que hacer muchas más cosas que los hombres, porque ellos por defecto o por esencia o por biología, ellos siempre van a ser el lado positivo de la historia, ellos van a ser el yo y nosotras vamos a ser la otredad. Vamos a hacer el otro. Con esto cito a la gran Simón de Beauvoir. Pero en fin, las sirenas desde la antigüedad clásica eran consideradas un grupo de hermanas que lo que te hacían era tentar. Pero hasta ahí estamos hablando solamente de un grupo determinado de mujeres. Luego, a Edad Media, comienza a relacionarse con la prostitución, con ese grupo de mujeres, o sea, con esa clase trabajadora que utilizaba su cuerpo o forma de explotación. Y entonces, con el Renacimiento, se va conformando hasta llegar al siglo XIX con la idea de los prerrafaelistas que todas las mujeres al final somos pecadoras. Y aunque podría parecernos que esto no se relaciona con nada del presente, lo cierto es que sí. Nosotras las mujeres hemos ido adquiriendo nuestro papel y nuestro lugar en la sociedad poco a poco con la recuperación de nuestra voz. Pero ¿cómo hemos recuperado nuestra voz? Alzando esa propia voz. O sea, siendo sirena. El mito de la sirena no es más que la representación del tópico machista, sexista y misógeno de la sociedad occidental. Como ha sucedido no solo con las sirenas, ya que las górgonas eran consideradas mujeres que te petrificaban con la mirada, las brujas que te hechizaban e incluso las ninfas que te seducían. Fijémonos que todos los seres mitológicos femeninos están relacionados con la astucia y no con la fuerza. Y no estoy hablando de una astucia positiva, no estoy hablando de una inteligencia y un conocimiento. Estoy hablando de una idea de caminar vuestro poco poder de conocimiento que teníamos las mujeres, que para la sociedad patriarcal estaba destinado a hacer de la vida imposible a los hombres y de hacerlos pecar. O sea, que encima de que nos consideraban que éramos poco inteligentes, que no teníamos capacidades de pensamiento, de desarrollo, que no éramos seres de razón, sino seres
seres emocionales. Cuando adquiríamos cierta connotación de inteligencia en determinados relatos bíblicos, en la mitología, en las religiones, en la literatura y demás, era relacionado con la maldad. O sea, nuestra inteligencia estaba relacionada con la astucia, fines negativos y en contra de los hombres. En definitiva, esto sirvió para crear en el imaginario colectivo que la mujer inteligente es peligrosa, que las mujeres no pueden ser inteligentes. Si la mujer es inteligente se va a rebelar, la mujer inteligente va a querer tener las mismas cosas que los hombres y vamos a ser unas desobedientes, vamos a dejar de ser esa mujer sumisa y obediente que era parte de la moral cristiana y es parte de los sistemas de creencias patriarcales. En definitiva, el arquetipo de la sirena es el miedo cultural a la voz de la mujer, donde los hombres ostentan el poder y las mujeres lo único que tenemos es nuestra voz. Esa idea de que si un miembro de la clase oprimida ostenta cierto poder sobre el opresor, este se va a sentir intimidado, se va a sentir usurpado y va a tener que callar esa voz. Como diría Mercedes Madrid en su texto La misoginia en Grecia. La tradición de la mujer perversa a través de los mitos no proviene de la antigua Grecia, más bien responde a la misoginia de la tradición judeocristiana, aunque es importante resaltar que esta idea se gestó a partir de los mitos greco-romanos, donde en ocasiones las mujeres eran asociadas con el inframundo y la astucia femenina, en lo que no se teme a la mujer propiamente, sino a la perdición que traen consigo.